Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, en Sobre la Mesa, estará con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí. Estará también el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, el amigo José Delgado, periodista veterano. Vamos a estar hablando con él sobre todas las cosas que están pasando en Washington que tienen que ver con Puerto Rico. Es más, la semana que viene él tiene tarea. Hay vista pública en la Comisión de Recursos Naturales de Raúl Grijalva y hay también vista en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Así que hay peregrinación hacia Washington y Nueva York para llevar el debate del estatus allá a Estados Unidos en el difícil. Además estará con nosotros el abogado de temas laborales, el licenciado Ildefonso López, para hablar sobre un evento que va a estar celebrándose la semana que viene y sobre otros temitas que han estado en el ambiente político, en el quehacer público en Puerto Rico acerca de los derechos laborales. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 11 de junio del 2021. Son las 8 en punto de la mañana. El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa. Vamos a voltear la mesa aquí de inmediato en Radio Isla 1320. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha dado un poquito de PTSD. PTSD, sí. Yo creo que todos nosotros sufrimos de PTSD colectivo después de los meses que estuvimos sin luz con el pasar de la tormenta, el huracán María en el año 2017. Y cada vez que se va la luz y cada vez que prenden las plantas y cada vez que uno comienza a oler ese sabroso aroma a diésel y gasolina siendo quemado indiscriminadamente en su vecindario, yo creo que todos comenzamos a sufrir un poco los recuerdos de aquella época en la que, de nuevo, estuvimos meses sin luz. En esta ocasión, el apagón es producto de un fuego en Monacillos y en cuanto al análisis de lo que está pasando, yo creo que coincido con muchas de las cosas que planteó el licenciado Rolando Emanueli esta mañana en entrevista con el amigo Luis Penche. Coincido con él en el sentido de que esto no tiene tanto que ver con el incidente como tal. Yo no creo que aquí haya habido sabotaje. A mí me convence el argumento de que la seguridad de esa zona está en este momento en manos de Luma, y por tanto que hay una responsabilidad de parte de ellos de asegurarse la seguridad de esas instalaciones de tal forma que no se dé un evento intencionado de potencialmente sabotaje, como es lo que se está planteando en al menos 2 de las portadas de los periódicos de hoy. Ese argumento me convence. Me convence también su argumento de que no se puede responsabilizar a Luma por el incidente como tal, sino por la respuesta al incidente. Y es que si hacemos un poco de memoria, en el 2018, Puerto Rico estuvo sin luz por varios días, porque una excavadora hizo que 2 cables se tocaran. En otro momento, en el mismo año, porque una rama tocó unos cables de transmisión eléctrica en la zona montañosa del país. El año pasado, en el año 2020, José Ortiz tuvo que renunciar en medio de unas dificultades que tuvo la Autoridad de Energía Eléctrica luego del paso cercano de una tormenta tropical, no, ni siquiera que nos impactó directamente, y tuvo que renunciar en medio de reclamos por lo mucho que se tardó la autoridad precisamente en restablecer el servicio. Así que me parece que estaremos midiendo a Luma a partir de cómo responden a esta primera crisis, y evidentemente si diera la mala pata de que Puerto Rico enfrenta una situación más difícil aún en los próximos meses durante la temporada de huracanes, en ese momento entonces realmente se medirá
si Luma tiene o no la capacidad de responder a un huracán y a las secuelas de un huracán, que evidentemente tiene que ver con, en gran medida, la pérdida del servicio eléctrico, un servicio esencial, y la capacidad que tenga esa compañía de restablecer ese servicio posiblemente más rápido, quizás más lento, y en ese momento yo creo que se medirá y podremos realmente pasar juicio sobre la idoneidad de este modelo eléctrico que se inauguró hace apenas unos 11 días en Puerto Rico. Hasta el momento, de nuevo, yo no sé si tenemos las métricas, no sé si ustedes en sus casas ya tienen luz o no, y si sienten que el servicio regresó más rápido, más lento. No tengo suficientes elementos de juicio en este momento para decir de manera concluyente que esta respuesta ha sido mejor o peor. Creo que the jury is still out. En lo que no tengo la menor duda es que el sistema eléctrico de Puerto Rico ahora, y el año pasado, y el año anterior, y hace 10 años, el sistema eléctrico de Puerto Rico es como la represa esa en el cuento famoso del niño holandés que tenía que meter el dedito en la grieta de la represa para que no se inundara su pueblito. Tenemos un sistema eléctrico que literalmente hay que estar velándolo 24 horas al día, 7 días a la semana, porque si no es tan frágil. Es como si usted tuviera una estufa eléctrica en su casa que si no la desenchufa todas las noches antes de irse a dormir, tendría algún riesgo usted de que esa estufa se prenda en fuego durante la noche. Bueno, pues evidentemente hay que cambiar la estufa. Y evidentemente yo creo que el sistema eléctrico en Puerto Rico hace un año, hace 2 años, hace 3 años estábamos insatisfechos con él y estábamos pasando lo mismo que estamos pasando muchos puertorriqueños hoy. De paso, yo todavía no tengo electricidad en mi casa. Pero creo que también hay que reconocer que esto estaba pasando el año pasado, el mes pasado, hace 2 meses, hace 3 meses. Y la pregunta es si esta empresa y si este modelo va a lograr, en efecto, mejorar el servicio eléctrico y mejorar la respuesta. De nuevo, I think the jury is still out. No creo que a partir de este incidente sepamos ni si ha mejorado ni si ha empeorado. Hasta este momento, vamos, si de aquí a una semana todavía estoy sin luz, pues ahí sí les diré, miren, ha empeorado, definitivamente ha empeorado. Pero yo he estado 24 o 48 horas sin luz anteriormente. Lo he estado y ustedes también lo han estado, sin que necesariamente haya pasado por Puerto Rico un huracán. Así que veremos cómo respondan y ojalá, honestamente, ojalá que lo hagan bien. Ojalá que lo hagan bien porque al final del día esta pelea entre políticos y entre líderes obreros y entre gente interesada, a quien único acaba afectando es a los puertorriqueños, al pueblo de Puerto Rico. A mí honestamente me importa poco quién opera el sistema eléctrico de Puerto Rico. Lo que me importa es que haya cierto grado de confiabilidad, que uno pueda estar en su casa tranquilo, que uno pueda saber que su empresa va a seguir operando, que no se va a detener la economía cada cierto número de meses porque el servicio eléctrico es malo en Puerto Rico. Y algo había que hacer. Yo no sé si este era necesariamente el modelo, pero algo definitivamente había que hacer porque la estufa se nos estaba prendiendo en llamas cada cierto tiempo y ese encer había que cambiarlo. Tengo otros temas que quiero discutir en el día de hoy. No todo puede ser hablar sobre lo que no tenemos. Hay una noticia interesantísima y ha estado discutiéndose por los pasados días en los periódicos. No me ha dado tiempo a traer el tema aquí. Y tiene que ver con una medida que la está encabezando el senador Juan Zaragoza. Yo creo que Juan Zaragoza y Jesús Santa están haciendo realmente ambos un trabajo extraordinario atendiendo el tema presupuestario y varios temas fiscales desde sus respectivos cuerpos legislativos. Y en particular, el senador Zaragoza ha estado liderando el esfuerzo para enmendar el Earned Income Tax Credit en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Y yo no sé ni siquiera por qué hablamos de
este crédito por el trabajo con un término en inglés. Realmente no entiendo, porque me parece que sobrecomplica el asunto y hace incluso potencialmente que algunas personas eventualmente no sepan que tienen derecho a ese crédito. Ustedes recordarán que aquí en el programa hace quizás un mes tuvimos el día antes de la erradicación de planillas a Cecil Blondet, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, que también ha sido una entidad que ha estado dando la lucha por este crédito por el trabajo. Y ella estaba planteando que en los últimos años han habido muchas personas que no han en la planilla solicitado el crédito por el trabajo a pesar de tener derecho a él y a pesar de esta ser una de las principales herramientas que tiene el país en este momento para combatir la pobreza con una combinación de factores, un subsidio gubernamental y el trabajo y el esfuerzo de los puertorriqueños, que eso es importantísimo. Y entonces me parece que a veces cuando hablamos de estos conceptos con nombres en inglés, Earned Income Tax Credit, como que se pierde en traducción mucho y eventualmente puede incluso redundar en ese fenómeno que identificó la licenciada Blondet de personas que teniendo derecho al crédito no lo solicitan. ¿De qué se trata esto? Bueno, en Puerto Rico se estima que para el 2019 había 1.3 millones de personas, 1.400.000 personas bajo los niveles de la pobreza. Esencialmente casi la mitad de la población de Puerto Rico según los últimos datos del censo. Con este crédito por el trabajo que ahora se está robusteciendo con una inyección de fondos federales de uno de los paquetes de legislación que acaba de aprobar la administración del presidente Biden, ese crédito que era de hasta $2,000 ahora va a ser de hasta $6,500. Lo interesante de esta ayuda, y déjenme explicar el concepto de un crédito, si usted debiera $100 en contribuciones y alguien le da a usted un crédito de $50, a usted le queda a deber al Departamento de Hacienda solamente $50. O si le diera un crédito de 100, pues fabuloso, ya no debe nada al Departamento de Hacienda. El crédito es dólar a dólar, distinto a la deducción. La deducción esencialmente baja el ingreso tributable. El crédito literalmente es dólar a dólar contra su responsabilidad contributiva, contra lo que tendría que pagarle al Departamento de Hacienda. Y este crédito por trabajo, al aumentar de $2,000 a $6,500, implica un aumento de sueldo significativo para puertorriqueños que trabajan y que tienen ingresos por debajo de ciertos niveles. Fíjense ustedes que lo interesante de esta ayuda, de este subsidio gubernamental, es que requiere que usted trabaje. Hay muchas ayudas, y lo discutimos a menudo en los medios de comunicación, hay muchas ayudas en Puerto Rico que dependen de que usted no trabaje, que dependen de que usted mantenga un nivel de ingreso o un nivel de activos por debajo de cierto benchmark que establece el gobierno local o el gobierno federal para usted poder seguir recibiendo esa ayuda. En cambio, el crédito por el trabajo es algo, es un dinero, es un subsidio que usted va a recibir por trabajar, por tener ingresos hasta cierto nivel. Y lo que hace, pues evidentemente, es subsidiar, aumentar los ingresos de esos puertorriqueños y de esas puertorriqueñas trabajadores y trabajadoras. Y claro, también subsidia en cierta medida a la empresa puertorriqueña, porque fíjense ustedes que sin tener que aumentar el salario mínimo que pagan esas empresas, ese puertorriqueño, esa puertorriqueña recibe un mayor ingreso por trabajar en vez de por estar en su casa recibiendo unos subsidios que dependen de no trabajar. Así que es tanto una medida para sacar a las personas de la pobreza a través del subsidio, como también para sacar a las personas de la pobreza a través de su propio trabajo y del incentivar el trabajo. Y en ese sentido, me parece una gran iniciativa. Creo que el senador Zaragoza está haciendo un gran trabajo en cómo se está estructurando este incentivo para asegurarse de que realmente impacte a los trabajadores más pobres, al jamón del sándwich. Y de paso, debo decir, este es un crédito reembolsable. O sea, muchos de los trabajadores que van a tener derecho a este crédito
no van a deberle nada al Departamento de Hacienda de todas formas. O sea que alguien me dirá, bueno, pero es que si yo no le debo nada, si yo radico la planilla en cero, o no en cero, diga, yo radico la planilla, informo mis ingresos, pero cuando calculo lo que tengo que pagarle al Departamento de Hacienda, no le tengo que pagar nada. A mí me devuelven con un reintegro. Bueno, pues si a usted le devuelven hoy 500 pesos y usted cualifica para el crédito por el trabajo, en teoría, a usted el año que viene le van a devolver $7,000 porque es un crédito reembolsable. O sea, si usted debía $100 y tenía un crédito de $100, ahora debe 0. Pero si usted debía $100 y tiene un crédito de $200, eso cancela lo que usted debía y el Departamento de Hacienda le va a enviar un cheque por $100. O si usted no debía nada y tiene un crédito de 200, le va a enviar un cheque de 200 pesos. Y ahí está el incentivo para el trabajo. Y de nuevo, 6,500 pesos no es poca cosa. Eso cuando uno lo divide por mes, estamos hablando de un aumento de sueldo de al menos $540 por mes para esos trabajadores que cualifiquen. Yo creo que ese es el tipo de iniciativa. Cuando tanto hablamos de que hay que buscar la forma de que los subsidios y los programas de beneficencia social no se impacten por el trabajo de los puertorriqueños, que busquemos la manera de incentivar el trabajo en lugar de incentivar el que las personas no trabajen. Este es el tipo de iniciativa de la que estamos hablando y creo que hay que felicitar a los que están encaminando esto y desear que esto eventualmente llegue a feliz término y que en efecto los puertorriqueños tengan eso como una herramienta adicional de desarrollo económico y de desarrollo personal. El trabajo yo creo que realmente engrandece, máxime cuando es un trabajo que le permite a uno tener una vida digna en su país. Por último, en este primer segmento yo quería tocar rápidamente la vista preliminar donde finalmente se halló causa para juicio contra la licenciada Sandra Torres, que era la directora de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Y tengo que insistir, como les indiqué, ya se halló causa para juicio, una vista de 2 días, ahora procederá a otras etapas y eventualmente irá a juicio. Habrá que ver si ella, ante la evidencia que se ha presentado y los testigos, con unas declaraciones muy contundentes, si en algún momento ella decidirá tratar de preacordar, de negociar un acuerdo de culpabilidad. Yo creo que con esta evidencia que se ha desfilado en la vista, ella tiene que estar pensando en eso. Su equipo legal tiene que estar pensando en eso. Y yo quisiera pensar que en la medida en que ella negocie algún acuerdo, ella pueda además dar testimonio en contra de otras personas por encima de ella. Porque yo tengo que insistir que aquí hay evidentemente, no tengo la menor duda, hay un intento porque Sandra Torres sea el chivo expiatorio para todos los pecados que cometió la administración pasada en asuntos relacionados a la recaudación de fondos y a la imbricación de temas político-electorales y de recaudación de fondos con la gestión pública. No tengo la menor duda. Lo que se ha visto en este proceso es exactamente lo que en unas grabaciones que publicó una estación de radio hermana. Es exactamente lo que Ricardo Gerandi le pidió a los jefes de agencia y a los empleados de confianza que estaban reunidos en algún lugar fuera de horas laborables, como si eso importara. O sea, fuera de horas laborables yo puedo inventarme esquemas ilegales. Es lo que está diciendo el panel del FEI, es lo que están diciendo algunos abogados. Fuera de horas laborables yo puedo pedirle a una entidad regulada
que me dé un donativo y si no me da el donativo, ya tú sabes lo que te va a pasar, porque yo soy el regulador, papá. Pues eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. Y de nuevo, Ricardo Gerandi dijo en aquella reunión donde estaba Elías Sánchez también. Es que cuando uno ve los personajes y ve a quién se le ha dado total inmunidad, a Katy Erazo, la madre de la esposa o ex esposa de Elías Sánchez, se le dio inmunidad por un testimonio que era innecesario porque los testimonios de los otros testigos eran suficientes para que Sandra Torres acabara siendo hallada culpable. Entonces, Ricardo Gerandi, Elías Sánchez les decía, miren, ustedes no llegaron aquí por obra y gracia del Espíritu Santo, ustedes están aquí por la política. Y ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer y ustedes tienen que pedirle a los recursos internos y los externos, los empleados y los contratistas. Esa es la traducción. Que donen y que participen de actividades del partido. Y el que esté aquí en una lista, porque pidieron listas de los empleados PNP, y en este caso sabemos que hay una lista de contratistas y de entes regulados PNP que los identificaban, una lista física. El que no quiera participar, ustedes saben lo que hay que hacer con esa persona. Pues gente, este es el mismo esquema. Y entonces, el FEI lo que ha hecho es negociar con una persona, Katy Erazo, para esencialmente ponerle una tapa al pomo. Y hasta aquí llegó el caso. Llegó hasta Sandra Torres, pero no va a llegar más arriba. No va a llegar a las personas que conformaban el equipo de finanzas de Rosselló, ni mucho menos va a llegar al que ahora está incluso tratando de robarse un escaño de cabildero por la estadía. Eso es lo que está detrás de esto. Pero el esquema que se vio en esta vista preliminar es exactamente el mismo esquema que Ricardo Gerandi y Elías Sánchez le describieron a toda aquella gente. Ahora lo que hay que ver es si el gobernador Pedro Pierluisi, si Domingo Emanueli y si el FBI le van a meter manos a todo el resto de la gente que tiene que haber estado envuelto en este mismo esquema. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa, se une a la conversación con ustedes y conmigo la amiga Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que están sintonizando. Me encuentro bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Pregunta obligada, ¿tienes luz? Ahora mismo sí, ¿Tienes? Pero en el día de ayer, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo no hubo estuviste luz por sin muchas servicio? horas. Entiendo que fueron como 5 horas. Como 5 horas. Entiendo que fueron como 5 horas y después se volvió ahí, ¿verdad? Intermitente. Tu reacción a esta situación que está atravesando el país con este apagón que todavía no termina. A la hora que verifiqué, habían todavía creo que 43,000 personas, entre ellas estoy yo, sin servicio eléctrico. Pues sí, Armando, ha sido muy triste, ¿verdad? Lo que está sucediendo, porque se unió lamentablemente o desafortunadamente con estas lluvias y estas inundaciones inesperadas, así que no había preparación, necesitábamos que esas bombas funcionaran y pues en Puerto Rico muchísimas cosas, salud y vida dependen de la electricidad. Yo noto un malestar generalizado en la isla, quizás antes del 1 de junio no lo sentíamos tan evidente, pero el pueblo no puede más. Continuamos recibiendo falta de servicios adecuados, aumento en los costos. Tengo que señalar que anoche vi tan pronto las filas comenzaron a alargarse en las gasolineras, cómo se aumentó el precio de la gasolina. Así que seguimos recibiendo cantazos, recortes y no tenemos una calidad de vida que pudiéramos describir como digna viviendo en Puerto Rico. Vemos ya alcaldes, incluyendo el PNP, se han expresado muy descontentos porque tienen como el 60% de sus municipios sin electricidad. Y tengo que repetir, ¿verdad, Armando? Que esto nos cuesta vidas. Es muy lamentable lo que está sucediendo, especialmente durante una pandemia, porque no podemos decir que hemos terminado con la pandemia y necesitamos recursos. Yo sé que cerró Plaza Las Américas ayer porque se quedó sin electricidad. No tengo la información sobre distintos centros de salud y de cuidado
que se hayan visto afectados, pero no lo dudo, porque fue muy generalizado en distintas partes de la isla. Así que el llamado es que todavía no estamos tarde para cancelar ese contrato. Vemos que no hay suficientes celadores, no hay suficiente equipo, no contestan las líneas, no se puede ni siquiera pagar la luz para quienes así quieran hacerlo. Así que tenemos ahora mismo un desastre que está sucediendo y el gobernador tiene que tomar cartas en el asunto porque ya no podemos esperar más. Estamos en plena temporada de huracán y vimos lo que sucedió con estas lluvias, que todavía no hemos tenido viento. Así que esta situación es de urgencia y de emergencia. Y hoy, pues, como hablamos el viernes pasado, que tenemos la marcha a las 3 de la tarde desde el Capitolio hasta la Fortaleza por la universidad, pues nos unimos también en este reclamo en contra de Luma y en contra de la privatización de nuestros servicios esenciales. Rosa, quería discutir contigo, yo sé que tú has estado colaborando en el Senado como asesora legislativa, quería discutir contigo dos proyectos de ley que el gobernador, uno lo firmó y otro lo vetó. Uno es el proyecto de retiro digno, otro es el proyecto para convertir a Luma en una especie de patrono sucesor de la Autoridad de Energía Eléctrica y que tenga que asumir los mismos convenios, las mismas obligaciones laborales que tenía la autoridad con ciertas uniones y ciertos empleados como la UTIER. El gobernador usó esencialmente los mismos argumentos para firmar uno y para vetar el otro. O sea, dijo que eran inconstitucionales, eran contrarios a promesa, pero de nuevo firmó el proyecto de retiro digno, vetó el proyecto de patrono sucesor. Mi análisis es que el gobernador llegó a una especie de acuerdo político con sus propias delegaciones que habían anticipado, o bueno, habían votado a favor de estos proyectos para que no le fueran por encima del veto en ambos. Entonces firmó el que quizás él percibió como más simpático y a cambio de eso el Senado, particularmente las delegaciones del PNP y Tomás Rivera Chats, que evidentemente todavía tiene un férreo control de la agenda legislativa del PNP, accedió a no prestar sus votos para ir por encima del veto en ese segundo proyecto, que es el de patrono sucesor. ¿Cuál es el futuro para ese proyecto de retiro digno? Porque parecería también que el gobernador, al hacer esos argumentos de inconstitucionalidad y de no cumplimiento con el plan de ajuste de promesa, está dándole las herramientas, las balas, las municiones a la Junta de Control Fiscal para que ellos vayan por encima de su firma y veten el proyecto. De hecho, voy más allá. Quien lo dice es la Junta. El gobernador lo que hace es repetirlo, ¿verdad? La Junta está desde enero enviando cartas a los cuerpos legislativos y está anunciando la alegada inconstitucionalidad con este proyecto. Y sí, comparto contigo la opinión de que el gobernador utilizó algo positivo para aprobar y algo muy negativo para no aprobar, para así crear lo que a su juicio es un balance. Pero lo que estamos viendo en Puerto Rico hoy no es un balance, ya se ha desbalanceado en contra de favorecer a Luma, de favorecer la falta de servicios y de favorecer lo que estamos viviendo. Así que sí, comparto contigo esa opinión de que lo que hizo fue tratar de agradar con uno, para tratar de aminorar el descontento con no aprobar el otro. Y pues podemos hablar un poco sobre lo que implica patrono sucesor, y eso es una figura establecida, ¿verdad? En el campo del derecho laboral, especialmente en el del obrero patronal, cuando existen organizaciones obreras, cuando unas personas pasan de un negocio, de una compañía, de un patrono a otro, pero realmente el patrono hace exactamente los mismos servicios, continúan los empleados haciendo el mismo trabajo en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, pues se establece un patrono sucesor, y esto sería pues de gran alivio para lo que estamos viendo desafortunadamente con todas estas personas que han sido trasladadas de sus puestos a hacer trabajos para los cuales no estaban preparados para hacer, y vemos cómo eso afecta grandemente, ¿verdad?, la salud emocional y mental de las personas.
Rosa, te pregunto, ya adelantaste que hay una marcha hoy, incluso lo habíamos discutido la semana pasada en el programa, con grupos universitarios que están abogando por rescatar esencialmente la Universidad de Puerto Rico de las garras de la austeridad impuesta por la Junta de Control Fiscal y el gobierno. Háblanos un poquito más sobre cuáles son los reclamos específicos que se van a estar haciendo hoy. ¿Se trata meramente de restablecer este recorte de $94 millones o hay algo más allá de eso para eventualmente tratar de liberar a la universidad de este cambia de estos vaivenes presupuestarios y fiscales? Sí, correcto. Dentro de los reclamos que se suman a la marcha de hoy está la aprobación de la reforma universitaria, que es el proyecto del Senado 172, un proyecto que lleva muchos años discutiéndose, que nace de la comunidad universitaria, de muchísimos sectores que le apoyan. De hecho, es muy bonito el proceso de este proyecto, porque antes de presentarse a la legislatura, se aseguró de contar con el aval de todos los recintos, estudiantes, cuerpos universitarios, senados académicos y demás. Así que lo que se pretende hacer de las cosas más importantes de este proyecto de ley es categorizar a la universidad como un servicio esencial. Y entonces, pues esa protección adicional es muy importante ante todos estos recortes que se quieren hacer. Y sí, también se quiere restaurar la fórmula de la Universidad de Puerto Rico, que es una ley que hablamos por encima la vez pasada, Armando, que no importa cuánto sea el presupuesto, tiene un % fijo. Quiere decir que si el Fondo General no tiene mucho presupuesto, pues va a ser menor la aportación, ¿verdad? El 9.6% se queda fijo para la Universidad de Puerto Rico y eso se viene violentando hace muchísimos años y queremos por lo menos restablecerlo. Pero sí, también es en resistencia y en lucha y un llamado, ¿verdad? Capitolio y fortaleza a quienes gobiernan para que no continúen con estos recortes a la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que ese tema es crítico. Incluso hoy hay una columna, Rosa, en Primera Hora, y es sobre un tema que yo he estado discutiendo y dialogando en el programa con cierta periodicidad, acerca de los gastos contributivos, los gastos fiscales, los incentivos. Se publicó ahora el informe de los gastos fiscales del año 2019. Estamos hablando de $21 mil millones en incentivos y créditos contributivos que se otorgan a empresas, y con solamente cortar 10%, ahí tendríamos suficiente dinero para la universidad y para muchas otras prioridades. Pero tengo que acabar aquí, Rosa, porque me indican que está comenzando la conferencia de prensa de Luma sobre el apagón, así que vamos a pasar allá en vivo. Tema importante. Muchas gracias, Rosa, por haber estado disponible. Y estoy de acuerdo contigo en que tenemos que verificar esos incentivos y poder hacer que paguen quienes más pueden. Con un cortecito ahí de 10%. Hay 2 millones de pesos. Que pueden pagarlo, ¿verdad? De acuerdo. Que pueden, es lo que sucede. Rosa, un abrazo. Pues hasta luego, hasta el viernes. Bye bye. Vamos en directo a la conferencia de prensa de Luma que se está dando en estos momentos sobre el apagón que sufrió Puerto Rico. We were also able to dispatch our line patrol crews and our damage assessment crews at dawn in order to locate the source of the fault. También se despacharon brigadas a patrullar líneas para identificar a posibles averías en alimentadores y líneas de transmisión. So at this point, we are, and I should say, we have not located the source of the fault. We are continuing with our restoration activities. Todavía estamos, se está buscando la falla que causó la avería, todavía no la hemos encontrado. And we currently have approximately 36,000 customers without electricity as a result. Actualmente tenemos 36,000 clientes que no tienen servicio. We still anticipate a full restoration by 6 p.m. this evening. Esperamos completar la restauración de este evento para las 6 de la tarde. And we are continuing to work with the relevant authorities and agencies on the ongoing investigation, for which we have no additional information at this time.
y se está trabajando con las agencias concernientes en el proceso de investigación del evento. Hasta el momento no tenemos más información sobre esto. So once again, I would like to thank, this is a team effort. I would like to very much thank all of the first responders and the other agencies and organizations that have supported us through the evening. Nuevamente quiero darle las gracias a todos los primeros respondientes que trabajaron con nosotros en este evento. We will provide a written update for the media at 3 p.m. this afternoon with our current status. Hoy a las 3 de la tarde se va a enviar un comunicado dando más actualización de cómo ha continuado el proceso de restauración. And at that point, we'll take questions. Empezamos con Cyber News. Alex. Okay. ¿La puedo hacer en español? ¿No importa? Okay. Porque ha sido tan complicado ya para este momento localizar la falla, dado el hecho de que ustedes llevan ya varias horas en el proceso, o están básicamente enfocados en qué parte, por lo cual no han encontrado todavía la falla. Oh, so our first priority is to restore customers and get the system back into service. Detailed investigations are obviously quite complex, and we will work through that methodically. La prioridad de nosotros en estos momentos es darle servicio a los clientes, así que se está trabajando para lograr esto. Tenemos una subestación fuera de servicio y tenemos clientes que tenemos que atender lo antes posible. En el proceso se está trabajando para también con otros grupos poder identificar cuál fue la causa. Pero ¿cuál es la complejidad? Es lo que quiero saber. ¿Por qué a este momento, si ustedes tienen el control de toda la parte, inclusive de seguridad, de transmisión, y el sistema en algunas ocasiones hasta informa dónde pueden dispararse los voltajes, los problemas que suscitan estas explosiones? Porque a este momento, si ustedes tienen control de todo eso, no han encontrado o dicen que no saben dónde se originó la falla que provocó la explosión. It's important to complete a thorough investigation, and we're going to move through step by step. Seguimos. Telenoticias. Buenos días a todos. Quería saber si la falla que han identificado, ¿entienden ustedes ocurrió accidentalmente o entiende que hubo mano criminal envuelta? Y me gustaría que además de el CEO de Luma, el secretario de Seguridad Pública, me deje saber en qué estatus se encuentra la investigación y qué rol específicamente está jugando el FBI. So, I mean, what I will say, and I think it's just related to the last question, is we're still working through the root cause. We don't know at this point in time. De parte del Departamento de Seguridad Pública, todos los primeros respondedores, el negociado del Cuerpo de Bomberos está investigando, así como la Policía de Puerto Rico, la investigación, analizando la situación para poder concluir qué pasos más adelante tomar, y el FBI, pues esa es la parte que ellos también están analizando. Es un poco complejo toda la situación como parte de restablecer la luz, pero es bien importante que tanto Luma y las autoridades de ley y orden estamos manteniendo una coordinación para poder exactamente localizar qué fue lo que sucedió. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Ahí vieron parte de la conferencia de prensa. Esencialmente no se sabe todavía si hubo mano criminal en el apagón que todavía está afectando a Puerto Rico. A las 3 de la tarde va a haber otra actualización y se supone que para las 6 de la tarde ya la mayor parte de los clientes
volvamos a tener servicio de energía eléctrica. Pero a esta hora tengo en línea telefónica al amigo del Banco Oriental, Melvin Mulero, para hablarnos sobre un tema muy interesante, un tema relacionado a las bajas tasas hipotecarias que están haciendo que muchas personas acudan a los distintos bancos a procurar posiblemente refinanciar, comprar una propiedad, sacar una hipoteca. Y queremos hablar un poquito sobre qué cosas se deben considerar al momento de tomar esa decisión de con qué banco irse, de cuál es la mejor oferta para uno hacer ese refinanciamiento, ese préstamo hipotecario. Melvin, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos, buenos días, Armando, y saludos a tu radio audiencia. Melvin, y quería hablar contigo sobre el tema de cuando vas a comprar o refinanciar, muchas personas piensan que lo más importante es el tema de las tasas más bajas y no evalúan necesariamente el asunto de los puntos de originación, descuentos que se ofrecen para el reembolso de gastos. ¿Cómo uno puede comparar? O sea, la gente está interesada y enfocada en esa tasa de interés que está tan baja. ¿Cómo yo puedo comparar tasa de interés, costos de cierre, puntos de originación y cuánto realmente me va a costar al final del día esa hipoteca? Así mismo es, Armando. Muchas veces cuando los clientes se enfocan en lo que es la tasa de interés y buscan esa tasa de interés lo más bajo, dejando de considerar posiblemente que cuál sería, ¿verdad?, su mejor opción. Y en toda transacción financiera, el cliente lo que busca es el pago mensual, buscar el pago mensual más bajo, ¿verdad? Pero no miran esa otra parte de si en efecto ese pago mensual justifica el pagar esos famosos gastos de cierre o lo que es el gasto de originación y descuento. Entonces, como siempre hemos indicado, mientras más agresiva es esa tasa de interés, pues más altos son los puntos de originación y descuento. Y entonces, por otra parte... Que eso, Melvin, se paga al momento del cierre. O sea, puede que yo esté cogiendo un pago más bajo, pero en el momento del cierre tengo que desembolsar más. Al momento del cierre, exactamente. Puedes estar tomando la tasa de interés más baja, pero al momento del cierre, esa inversión final es mucho más alta. Entonces, en nuestro análisis, nosotros tenemos que ser bien precisos, ¿verdad?, y orientar a ese cliente cuál es la mejor oferta que se acomoda a su realidad. Que puede ser que el ahorro en ese interés no justifique el gasto que va a tener al final, al momento del cierre. En ese momento nosotros tenemos que examinar esas ofertas que, por ejemplo, pueden ser de cero gasto, originación y descuento, y que al momento de calcular ese interés, la inversión final sea mucho mejor, aunque estés tomando una tasa de interés un poco más alta. Melvin, ¿y qué significa eso de una oferta de cero gasto? O sea, ¿la institución aporta 1% de los gastos? En ese caso sí. Sí. Esas ofertas que salen donde indica específicamente cero gastos, es que el banco mediante reembolso le da unos créditos al cliente y el cliente puede, en todo caso, obtener un préstamo con cero gasto de originación y descuento y también recibir ese crédito para lo que es los otros documentos que se necesitan para cerrar ese préstamo. Por ejemplo, se estaría economizando el gasto de tasación, el gasto del estudio de título, del informe de crédito, el gasto del certificado de flood, de inundación, el flood plan. Que esas cosas, cuando uno las va sumando, estamos hablando de dinero, o sea, no es poca cosa. Sí, es un gasto considerable, que en todo caso el cliente, por obtener una tasa de interés un poco más alta, puede economizarse todo ese dinero al momento del cierre y lograr esa transacción deseada de cerrar su préstamo hipotecario. Y para esas ofertas de cero gasto, ¿hay que hacer alguna aportación inicial o al momento de cierre?
Pues mira, Armando, en todo préstamo hipotecario el cliente siempre tiene que hacer una inversión inicial para pagar precisamente ese tipo de gasto, que es la tasación, el estudio de título, el informe de crédito, pero al momento del cierre se le da ese crédito y entonces esa inversión inicial que dio el cliente se le aplica, por ejemplo, al pronto, y entonces el cliente se acoge a ese crédito y tiene ese reembolso al momento de cerrar la transacción. O sea que el mensaje es: asegúrese de evaluar no solamente el pago final, sino además cuánto usted va a estar pagando, y si el banco le va a ofrecer una opción de acreditarle algunos de esos gastos que usted tiene que incurrir en ellos para poder originar y cerrar ese préstamo, si va a haber un reembolso que entonces implique un ahorro y al final del día usted salga mejor. Melvin, para que las personas puedan orientarse más acerca de esas opciones, de cómo se comparan estos diferentes paquetes de financiamiento en Oriental, ¿cómo pueden hacer? Para una orientación se pueden comunicar al 787-631-7118. Lo voy a repetir nuevamente, 787-631-7118 para una orientación y ver dónde, en qué oferta se acomoda la realidad de ese cliente. Tienen una página de internet también, ¿verdad? Con muchas de las ofertas. Sí, tenemos una página de internet, www.orientalbank.com. Pues muy bien. Con Oriental No, perdóname, continúa. Tu proceso va a ser fácil, rápido y hecho con Oriental. Melvin, muchas gracias. Ya saben, dame el numerito de nuevo. Digo, y pregunten por Melvin. Ustedes dicen, yo escuché a Melvin esta mañana hablando con Armando allá en Radio Isla y preguntan por él. ¿Cuál es el número? Así mismo es, 787-631-7118, Armando. Bueno, muchísimas gracias. Don Melvin Mulero, gracias, gerente de Oriental Bank. Ya saben, orientalbank.com para conocer más sobre estos temas. Antes de comenzar sus trámites hipotecarios, en Oriental están más que listos. Orientalbank.com. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, vamos a estar hablando con el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, D.C. Muchos temas en la capital federal. Incluso esta próxima semana es posible que los cabilderos por la estadía tengan su primera oportunidad de hacer la diferencia en una vista pública de Raúl Grijalva. Yo sé que no han asumido el cargo todavía, pero bendito, que empiecen a trabajar. Vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, y además va a haber una vista también del Comité de Descolonización en las Naciones Unidas. Además vamos a estar hablando con el abogado laboral Ildefonso López sobre muchos temas que han estado discutiéndose en el país recientemente acerca de los derechos laborales de los trabajadores. Todo eso y mucho más aquí en Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está conmigo José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, D.C. José, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te saludo, Armando, y saludo a tu público. Hace mucho tiempo que no hablamos y han pasado muchas cosas bien interesantes en Washington. Quería comenzar con estas citaciones que hay para la semana próxima. Ya hay una lista de invitados a la vista de Raúl Grijalva. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo se va a distinguir esta vista de la que ya se celebró hace unas semanas en Washington? No, la lista no se ha publicado. Yo creo que se va a dar a conocer esta tarde. Lo que sí sabemos es que van a ser representantes de lo que ellos llaman de la sociedad civil. Así que no debemos esperar a políticos ni a funcionarios electos en esa audiencia. La audiencia va a ser a la 1:00 p.m. el miércoles próximo. Va a ser como la anterior, por remoto, no va a ser presencial. Y va a empezar a la 1:00 p.m, como te mencioné. El comité había dicho que iba a esperar por un análisis del Departamento de Justicia
sobre la constitucionalidad y la legalidad de los dos proyectos de ley que tiene ante su consideración, pero ha decidido convocar la vista sin tener el documento, aunque dicen que lo harían público, o por lo menos lo distribuirían entre los miembros del comité antes de la audiencia si llegara antes del miércoles. ¿Cuál es tu expectativa con esa comunicación, con esa opinión del Departamento de Justicia? O sea, el Departamento de Justicia ha tenido un tracto ya bajo administraciones demócratas y republicanas, y un poco es como una especie de gobierno permanente que parecería liderar no solamente asuntos relacionados a constitucionalidad, que quizás es un tema un poco más neutral, sino también a una especie de política pública permanente del gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico. ¿Tú percibes que podría haber algún cambio ahí con esta nueva administración del presidente Joe Biden? Pues me sorprendería, más aún después de ver el alegato presentado esta semana por el Departamento de Justicia en el caso de Baello Madero y el acceso al programa de la seguridad de ingreso suplementario. Me sorprendería, el reto que tienen evidentemente es que ambos proyectos no cuentan no ofrecen la alternativa del estatus territorial vigente. Y el pasado gobierno de Donald Trump, como habían hecho los informes de Casa Blanca, ¿verdad? Habían dicho que el estatus territorial, llámenlo Estado Libre Asociado, debía estar en la papeleta. Eso para mí sería lo más novedoso, ver cómo ellos abordan el tema del estatus territorial, porque evidentemente en el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez claramente dice que las alternativas tendrían que estar fuera de la cláusula territorial, y en el proyecto de Darren Soto y Jennifer González la única alternativa que se ofrece, como sí o no, es la estadidad. Y tienes toda la razón que la posición que asumió el Departamento de Justicia en el caso de Baello, para la cual habían solicitado ya, entiendo, y corrígeme, 2 posposiciones. O sea, parecería que hubo una conversación, hubo un diálogo, un debate al interior del Departamento de Justicia sobre qué posición asumir en cuanto a ese caso. Fue interesante que hay una discusión bastante robusta sobre las ventajas de la autonomía fiscal bajo el estatus actual. O sea, que parecería que el Departamento de Justicia se está al menos abanderando con que debe ser una de las alternativas. ¿Tú lo percibes así también? Bueno, yo lo que creo es, y eso yo siempre lo he hecho énfasis cuando me preguntan del tema, o sea, y lo vuelvo a ver así con el alegato que ellos presentaron el lunes en la noche. El Departamento de Justicia y el Gobierno Federal, cuando habla del estatus territorial, no está hablando solamente de Puerto Rico, está hablando de los demás territorios. Claro. O sea, el gobierno de Estados Unidos no puede decir vamos a eliminar la alternativa de estatus territorial sin tener un plan que hacer con unos territorios más pequeños que evidentemente no están en camino para la estadidad. Así que el tema para ellos es más complejo, y yo entiendo principalmente ese alegato del Departamento de Justicia del pasado lunes como una defensa de la estructura territorial que tenían que hacer, porque si no, y hay expertos que quizás no han coincidido conmigo, pero otros con los que yo he hablado sí, que se rompe el dique, y entonces si es el SSI, pues mañana es Medicaid, y un poco como dice la Procuradora General interina, entonces queda fuera del Congreso de determinar qué beneficios asociados con la estadidad se otorgan y cuáles no. Así que yo veo los argumentos que ellos utilizan del caso de Sánchez Valles de la autonomía fiscal de Puerto Rico como un intento realmente, porque obviamente escogen qué citas a utilizar de ese caso, hay otras que no eran convenientes, pero lo hacen a mi juicio, porque tienen que defender la estructura territorial, porque no pueden decirle a los demás territorios, mira, el estatus territorial ya no es una alternativa para ustedes. Y hay otra parte que tengo que reconocer que me la apuntó con precisión el constitucionalista Carlos Ramos González, que tienen un párrafo muy interesante en el que ellos le dicen al tribunal que le toca al Congreso decidir temas como de cuánta autonomía fiscal y gubernamental ejerce el territorio, qué tan cercanos deben ser los lazos con Estados Unidos, las condiciones económicas y sociales
y si el territorio puede avanzar hacia la estadidad o la independencia con el tiempo. Eso me pareció muy importante también de ese alegato de justicia federal. Te voy a pedir por un momento, te voy a invitar a que te quites el sombrero de periodista que intenta aspirar a la objetividad, ¿verdad? A decir las cosas que son, no las cosas que podrían ser. Y como persona que has estado envuelto en el tema de la política estadounidense hacia Puerto Rico por yo no sé cuántos años. ¿Cuántos años tú llevas de corresponsal en Washington, José? Bueno, yo llevo ya 23 años trabajando en Washington, pero los primeros 3 años y medio fueron con la agencia de noticias F, que es la que me muda a mí. Yo trabajaba como jefe de redacción de F en San Juan. Ellos son los que me ofrecen, después de muchos años de debate de a dónde ir, me ofrecen finalmente me hacen una oferta que me satisfizo y me mudo a Washington para cubrir el Congreso para la agencia F, y entonces ahora se cumplen 20 años con el nuevo día. Bueno, pues yo creo que tú eres una de las personas que más conoce a los actores en Washington, a los actores en Puerto Rico y la interacción que hay entre ellos y realmente, como dicen de todos los periodistas, estás escribiendo el primer borrador de la historia de Puerto Rico en este siglo XXI, por lo menos en su relación con Estados Unidos. Tú acabas de decir que el Departamento de Justicia no quiere quitar de la mesa, sacar de la mesa la posibilidad, la alternativa del estatus territorial, no solamente para Puerto Rico, sino para otras jurisdicciones. Y claro, parte de la Constitución incluso, o sea, está ahí. Y dijiste que es porque hay otros territorios que no necesariamente están encaminados hacia la estadidad. ¿Tú ves en este momento que Puerto Rico esté encaminado hacia la estadidad? O sea, tú sabes que aquí en Puerto Rico hay ese argumento de que la estadidad es una imposibilidad, de que los americanos nunca la concederían. ¿Tú crees que Puerto Rico está más cerca hoy de la estadidad de lo que estaba cuando tú comenzaste tu trabajo en Washington hace 23 años? ¿Está encaminado hacia la estadidad? No, yo no puedo decir que esté encaminado hacia la estadidad o hacia otra alternativa. Yo creo que Puerto Rico, con lo que Promesa nos enseñó, es que está más hundido en la relación colonial que antes. Pero sí hay que reconocer que la alternativa que aquí ha ganado apoyo entre sectores del Congreso es la estadidad, es la que se discute, es la que se ve como el próximo paso, y ese es el reto que tienen las otras organizaciones políticas o otros sectores de la sociedad. Ahora también tengo que reconocer que después de las elecciones, después del referéndum de noviembre y ver el Congreso del 52%, esa imagen de que los demócratas iban hacia la estadidad se frenó. Y se frenó tan pronto como en diciembre, cuando la entrevista que tuve con el líder de ahora la mayoría demócrata, Chuck Schumer, que dijo inmediatamente que no había decisión ahí, que lo que veía era división y que no era suficiente el 52%, y eso se fue. O sea, él empezó el argumento, lo había dicho aquí antes realmente Nidia Velázquez, pero después lo escuchamos incluso de Rick Scott, que es el senador republicano, que el líder republicano de cara a la campaña electoral del 2022 es Rick Scott, y él inmediatamente tomó el mismo argumento, añadiéndole evidentemente también como otros sectores el tema de la situación fiscal, que es hablar de la crisis de deuda que tiene Puerto Rico también. ¿Y tú crees que el 52% realmente fue causa o es excusa? O sea, ¿es algo que movió opinión en el Congreso o simplemente quienes no querían conceder la estadidad simplemente se agarraron de eso? Dijeron, mira, 52 contra 48, esa gente realmente no quieren ser americanos. Pues yo creo que para algunos puede haber sido así. Hay también que entender, ¿verdad?, de que no es lo mismo una campaña electoral en el que los demócratas no pensaban que iban a ganar el Senado, o por lo menos lo veían muy difícil, y es mucho más fácil desde la oposición agarrar temas políticos simpáticos. Y yo no sé, ¿verdad?, el tiempo dirá, pero la intervención de Alexandria Ocasio-Cortez
puede haber sido también muy determinante en en cambiar el discurso de los más liberales dentro del Partido Demócrata, que estaban realmente agarrados del tema como si Puerto Rico y Washington D.C. fueran el mismo caso. Evidentemente no lo son, y en el Partido Demócrata se generó un debate nuevo, y lo que hemos visto en la Cámara y en el Senado es que hay hoy más demócratas a favor del proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez que el del proyecto pro estadidad. Ahora, desde el punto de vista táctico político, cuando presencié la vista pública, la anterior, que estuvo el gobernador, estuvo Jennifer González, estuvo Aníbal Acevedo Vilá, varios otros líderes, yo percibí, y corrígeme si mi percepción es equivocada, yo percibí que hubo un dominio casi absoluto del PNP en esa vista. Tatito Hernández, mi recuerdo es que leyó su ponencia y creo que no hubo una sola pregunta hacia él. Muchos de los congresistas le cedieron su tiempo a Jennifer González, los que básicamente pues celebraban al gobernador, le echaban flores como un gran amigo que conocían desde su tiempo en el Congreso. ¿Me equivoco en esa percepción de que, aunque posiblemente tenga más apoyo demócrata el proyecto de Nidia, que parecería que el PNP ha hecho su trabajo, más que cualquier otra colectividad en Puerto Rico, en cultivar amistades? Bueno, yo creo que eso es así. Recordemos que el PNP lleva aquí con representación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos consecutivamente desde el 92, excepto los 4 años de Aníbal Acevedo Vilá. En esa vista, evidentemente, la comisionada tenía alineado a su delegación en contra del proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio-Cortez, sobre todo, pero no los viste defender tampoco la estadidad, con excepción de unión entre los republicanos. Así que el debate giró realmente a cuestionar el proyecto de las congresistas demócratas, pero no hay, desde entonces no hemos visto un avance de ninguno de los dos proyectos en el comité. O sea, cuando esa vista se dio, habían 8 congresistas, o 8 miembros del comité a favor del proyecto, 8 demócratas a favor del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, 8 también a favor el demócrata Soto y la republicana González, pero ahí son 5 demócratas y 3 republicanos. Nada ha cambiado. El único que en esa audiencia dijo que estaba inclinado a favorecer el proyecto, que no había hablado, fue Ed Case de Hawái, que dijo: yo me estoy inclinando a apoyar el proyecto de estadidad, pero caramba, ese 52%, y me dicen que es un argumento que ha repetido después en reuniones con funcionarios de Puerto Rico. Pero no hemos visto que el proyecto avance. Ella sí logró, y yo creo que es verdad, hizo su trabajo la comisionada en frenar el proyecto de Nidia Velázquez dentro del Partido Republicano, pero obviamente dentro del Partido Republicano ese proyecto no tiene ni un solo voto. ¿Cuál es la expectativa? En la Cámara, porque en el Senado sí. Tiene, los únicos republicanos que se han expresado, que son 2, apoyan el proyecto de Robert Menéndez, que es el mismo de... Sí, Wicker y otro más, ¿no? Roger Wicker y Richard Burr, de Carolina del Norte. Te pregunto, ¿cuál es la expectativa de Grijalba con este tema? O sea, noto interés, noto que ha celebrado o va a haber celebrado la semana próxima 2 vistas sobre el tema en 6 meses. No recuerdo que anteriormente la Comisión de Recursos Naturales tuviera tanta actividad en torno a temas específicamente sobre el estatus de Puerto Rico en solo un semestre. ¿Cuál es su expectativa? What's his end game con estos 2 proyectos de ley? Pues él yo creo que quiere demostrar que está comprometido en resolver el estatus político. Él ha sido uno de los que ha denunciado la situación territorial y quiere acabarla, y ha sido muy
como diría, muy dirigente con el tema, sobre todo cuando habla de los territorios. O sea, él cree que este sistema territorial de antidemocrático, como lo es, y que debe buscarse una alternativa para o mejorarlo, sea añadiendo acceso a programas federales o buscando derechos electorales, políticos, como el proyecto del Senado 1 y de la Cámara 1 ha tratado de hacer como parte de la reforma electoral estadounidense que proponen los demócratas. El problema que yo creo que él tiene ahora es que tiene él lo dijo al terminar la audiencia, y yo creo que ahí es que, por eso me enfoqué en ese tema, porque es qué va a pasar después de ese día de la audiencia, porque él dijo claramente, aquí lo que yo veo es división. Hay división en Puerto Rico, hay división acá. Así que yo no sé cómo él avanza un proyecto de ley. Yo creo que ninguno de estos dos proyectos va a avanzar, porque no creo que tendrían los votos y los números de coautores dentro de ese comité prácticamente descartan que uno de los dos avance. Así que para avanzar tendría que surgir algún proyecto de consenso. Darren Soto ha dicho que está dispuesto a eso, el gobernador ha dicho que hablaría con la comisionada, pero al fin y al cabo el problema que va a enfrentar Grijalva y que va a enfrentar el liderato de la Cámara es: queremos dedicar tiempo y esfuerzo a esto cuando sabemos que en el Senado no va a pasar nada. Así que no sé. Por el otro lado, tú te acuerdas que él tenía o tiene en agenda el tema de la ley promesa, y yo creo que él no ha querido que ha querido terminar con este tema o ver hasta dónde puede llegar para entonces volver a revisar el tema de la ley promesa. José, tú mencionaste que el resultado en el plebiscito de 52.5% a favor de la estadidad pudo haber cambiado el parecer de algunos congresistas, senadores, por haber un margen de victoria tan estrecho, ¿no? Una mayoría realmente no muy significativa. ¿Cómo ha caído la elección de esta delegación congresional de cabilderos, shadow congressmen y shadow senators, que a partir del 1 de julio supuestamente van a estar tocando las puertas de un Capitolio que todavía está sitiado esencialmente luego de la insurrección del 6 de enero? ¿Cómo ha caído el hecho de que esa elección tuvo la participación más baja de cualquier proceso electoral en Puerto Rico en su historia? O sea, fue más baja la participación en ese proceso que en el referéndum para aumentar el margen prestatario de Puerto Rico en el año 1961. Un tema que políticamente no creo que haya sido tan emocionante esa campaña. ¿Cómo ha caído esa elección y particularmente cómo ha caído la elección dentro de ese proceso de tan baja participación de un Ricardo Rosselló? Pues mira, la verdad es que aquí no ha habido reacción alguna al tema. O sea, el único que a mí me respondió sobre el tema fue la oficina de Grijalva, diciendo que él no tenía problemas de reunirse con nadie, que él no escogía con quién reunirse. Los demás congresistas cercanos a los temas de Puerto Rico con los que yo he intentado abordar el tema no han querido hablar, no le han prestado atención. Hay que reconocer que, por ejemplo, en términos informativos, y yo podrían haber habido otros, el único periódico que yo he visto trabajando una historia del tema es el Miami Herald, que destacó el regreso de Rosselló dentro del PNP, pero no he visto ningún impacto. Obviamente yo tengo que cubrirlo, tengo que trabajarlo, pero no he visto ninguna repercusión en Washington. El martes próximo, como parte de todo este asunto de la vista del miércoles, pues ayer hubo una sesión informativa con académicos puertorriqueños sobre el proyecto de Nidia Velázquez. Estaban Efraín Rivera Ramos, Rafael Cox Salomar y Anet Martínez Orabona. El martes los estadistas tienen aquí una manifestación a las 2 de la tarde, no dentro del Capitolio porque no pueden, sino pero por afuera, fuera del portón, en el área más hacia el Parque Central o el National Mall, el martes por la tarde. Y entonces el miércoles está la audiencia. Aquí yo creo que lo había mencionado en los artículos del periódico. El Congreso va a estar prácticamente en receso como hasta el mediados de julio. La última semana de junio se suponía que la Cámara no estuviera aquí, ahora van a estar, pero se van el mismo día que se supone que lleguen los cabilderos, el 1 de julio.
toman, o sea, es el último día de sesión de esa semana, y entonces no regresan hasta el 19 de julio. En el caso del Senado, se va en receso el 28 de junio y no vuelve hasta pero eso les da tiempo para irse preparando y no sé si ocasionalmente tú escuchas el programa, pero yo he propuesto que incluso se haga una especie de reality show donde los obliguemos a todos a vivir en una misma casa, tipo Real World, y que podamos ver qué ellos hacen durante el día. Por lo que tú me estás diciendo, vamos a tener horas y horas de televisión muy divertida con la interacción de todos ellos en una casa donde no van a estar haciendo otra cosa, porque si el Congreso no está ahí, pues no sé qué van a hacer. José, una última pregunta. Medicaid, SNAP, SSI, fuera del caso de Baello, ¿tú crees que el Congreso va a aprobar eso? ¿Va a ser por reconciliación o va a ser por un proyecto de ley normal? Y tengo ya casi 30 segundos, así que rapidito, ¿crees que eso tiene posibilidades? Bueno, yo creo que una mejora importante a Medicaid es real las posibilidades. Yo creo que va a haber consenso de por lo menos mantener lo que hay y encaminar una mejora. Del SSI, pues aquí no ha habido ninguna discusión. La realidad es que los comités no me han dado ninguna respuesta sobre el tema, pero por ejemplo con el Medicaid, el presidente del Comité de Energía y Comercio, que es el que tiene jurisdicción, el demócrata Frank Pallone, ya dijo que apoya la paridad, y yo espero ver un proyecto robusto sobre Medicaid en este verano. ¿Y SNAP? SNAP, el consenso yo creo que hay es que puede haber alguna mejora, pero que en términos de cambiar del PAN a SNAP va a haber que esperar al 2023 cuando se reautoriza la ley agrícola, que es la que tiene la política pública sobre ese programa. O sea, el programa SNAP, como sabes, pues son el que funciona en los estados principalmente, y eso se reautoriza cada 5 años, y la próxima vez es en el 2023. Y en ese momento habrá que ver si los republicanos están de vuelta. Ahí es que va a haber oportunidad real de trabajar el tema. Sí. Claro, el asunto es que para ese momento posiblemente la Cámara sea republicana, si la norma electoral de este país se repite. José Delgado, muchas gracias. Bueno, saludos. Un abrazo. José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Ahí escucharon mucho tema interesante allá en la capital de Estados Unidos, y parece que van a haber incluso actividades, protestas masivas en la capital federal en favor de la estadidad. Vamos a ver eso. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y a esta hora tengo en línea telefónica al amigo y abogado muy conocedor de temas de derecho laboral, Ildefonso López. Ildefonso, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Armando, muy buenos días a ti y a tu radio audiencia. Mira, voy a abusar de tu confianza. Yo sé que tú estás aquí para hablarnos sobre un evento que estás organizando que es Pro Fondos, una fundación, es un taller de derecho y temas laborales, pero todo lo que se recaude ahí es para escape. Pero antes de eso, antes de entrar en eso, quiero incluso tocar algunos de los temas que ustedes van a estar tocando en ese taller, porque me parece que muchos de estos temas son realmente asuntos de interés general, asuntos que se han discutido ampliamente en los medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes van a estar tocando un asunto que ha sido muy sonado en cuanto a el tema del hostigamiento y el acoso laboral, y obviamente eso tiene también unas repercusiones, ¿no? Unas incidencias, tangencias también con el tema del hostigamiento sexual y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Recientemente el Centro de Periodismo Investigativo publicó una noticia, que también la publicó el periódico Metro, sobre un patrón de acoso alegado en la oficina de FEMA localmente, acoso sexual, cosas muy serias, 16 testigos que han vertido ese tipo de información. ¿Cómo un patrono, tanto en el sector público como en el sector privado, cómo debe atender esas situaciones cuando uno ve un patrón de acoso, posiblemente de otro empleado en la empresa,
o quizás cuando uno ve un patrón de acoso de una persona, de otra empresa, de la vida personal de un empleado o de una empleada. ¿Qué responsabilidades, digamos, tiene el patrono en esas circunstancias? Pues mira, qué bueno que me haces esta pregunta. Ese es el tema que va a tocar el querido amigo, el licenciado Víctor Rivera Hernández, pasado secretario del Trabajo. Y es un tema fascinante por la importancia que tiene y la vigencia que tiene en todo momento. Y ahora mismo en Puerto Rico tiene más vigencia que antes, porque acabamos de aprobar hace escasamente un poco más de un año una ley que prohíbe el hostigamiento laboral. Es una ley que venía cocinándose de hace muchos años y nunca se había hecho, finalmente se hizo. Y esa ley impone unos requisitos bien particulares al patrono en términos de qué tiene que hacer ante una situación posible de hostigamiento laboral. Que no necesariamente es que el hostigamiento laboral lo esté haciendo el patrono como tal, o sea, el jefe de una empresa, sino puede ser, supongo yo, dos empleados, uno hostigando de alguna manera al otro. Sí, de hecho, qué bueno que me haces esa pregunta, porque cuando hablo de patrono, no solamente piensen en la empresa, ¿verdad? Porque el patrono, que típicamente pues es la compañía, está representado por todos y cada uno, por ejemplo, de sus supervisores. Cuando un supervisor hostiga, hostigó el patrono. Pero también, como muy bien señalas, hay una modalidad en donde podría haber el hostigamiento entre empleados del mismo rango que no se supervisan uno al otro, y hay otra más interesante todavía, por la cual el patrono también puede ser responsable, y es cuando un tercero que no es empleado del patrono, fíjate lo que te estoy diciendo, estamos hablando de mensajeros, estamos hablando de contratistas, clientes, visitantes, cuando una de estas personas... ¿Hasta un cliente? Y correcto. Wow. Cualquier tercero, cualquier persona que no trabaje en la empresa podría provocar una situación de hostigamiento que requiera la intervención del patrón. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros empleados puedan trabajar en un lugar tranquilo, libre de este tipo de presión, saludable, y se impone una responsabilidad cuando es un tercero, y lo puedes ver clásico en el caso de un cliente que está con una conducta inapropiada hacia un empleado. El patrón no se puede quedar cruzado de manos, tiene que tomar acción, y esa acción tiene que ser inmediata y tiene que ser efectiva. Si te falla una de esas dos, vas a tener problemas. Ahora, porque te si fue pregunto, efectiva pero no inmediata, están liquidados. Te pregunto, Ildefonso, eso está bien interesante. Un cliente complicado, ¿verdad? Y probablemente todos hemos sido clientes complicados en algún momento. ¿En qué momento se eleva al nivel de algo que yo como patrono tengo que tomar cartas en el asunto, tengo que actuar? O sea, tiene que ser un patrón, o sea, no puede, es solamente un incidente o tiene que haber una secuencia de incidentes, es la intensidad de ese incidente. O sea, supongo que no es simplemente que es un cliente difícil y le devolvió al mesero un plato y le dijo, mira, esto está malísimo. O sea, tiene que haber algo, ¿no? ¿Cuál es el trigger para que el patrono tenga que entrar a actuar? Eso es bien fácil. Tan pronto advienes en conocimiento, independientemente de si al final resulta o no que en efecto se trataba de un acto de hostigamiento laboral o de hostigamiento sexual, tan pronto tú recibes la queja o te enteras porque lo viste o porque alguien te dijo, tienes el deber de investigar. Y uno de los pecados capitales más grandes es no investigar, no hacerle caso pensando que eso es algo muy sencillo, que en realidad eso no es hostigamiento, así que yo no voy a hacer nada. O, mira, yo no he recibido ninguna queja, así que no voy a hacer nada. Esos son pecados capitales. El deber del patrono inmediatamente es investigar. Si al final de esa investigación resulta que lo que ocurrió no constituye hostigamiento o no constituye hostigamiento sexual, fantástico, así lo concluyes, se le notifica a todos los involucrados, incluyendo al querellante, y seguimos. Lo que no puede hacer un patrono es ignorar esa situación, no llevar a cabo la investigación y seguir como si nada hubiese pasado. Eso sí va a ser bien costoso en un tribunal. ¿Y a qué se expone un patrono que ignore, por ejemplo, una situación de la que advenga en conocimiento? Estamos hablando de miles de dólares porque nuestras leyes
y sabes que el discrimen está prohibido desde la Constitución, el discrimen por sexo y el hostigamiento sexual se ha dicho por el Tribunal Supremo Federal, es una modalidad de discrimen por sexo. Así que aquí de lo que estamos hablando es de muchos miles de dólares, en donde el patrono va a tener que pagar daños y perjuicios, angustias mentales, salarios dejados de devengar, y al final del día va a tener que reinstalar al empleado. Así que eso cuesta mucho dinero, y además, encima de eso, según nuestra legislación, va a tener que pagar el doble de los daños que el tribunal asigne. Si el tribunal entiende que la persona sufrió $100,000, va a tener que pagar $200,000. Y una cosa bien importante, Armando, es lo siguiente: el hostigador, porque la gente piensa, no, eso, pues demandan a la compañía responde, esta compañía tiene miles de dólares. No, el hostigador individual, usted como supervisor, que fue el que hostigó, actuando en contra de las políticas de esa empresa, usted también puede ser demandado y puede incurrir en la responsabilidad de tener que pagar esa sentencia porque usted fue el que provocó esta situación. Y también podría el hostigador no patrono tener que pagar esos daños dobles. Correcto. Sí. Y recuerda también que cuando demandan a una persona que es un supervisor o una supervisora, que fue el que hostigó, tienen que demandar a la sociedad legal de gananciales. Así que imagínate tú el más rato que pasas tú como supervisor, que me estás escuchando, supervisora, gerencial, cuando llega a tu casa por la noche una persona a emplazar, no solamente a ti porque tú sabes exactamente lo que hiciste, pero entonces tienen que emplazar a tu cónyuge también, que no sabe quién es la persona, ni qué fue lo que pasó, ni tiene absolutamente nada que ver. Así que es una situación bien incómoda para todo el mundo. Y Ildefonso, ¿qué otros temas van a estar tocando durante el taller? Sí, pues mira, me quedo un poco en la línea del discrimen que estábamos hablando. Vamos a hablar de un tema que nadie habla, que es el tema de los sesgos inconscientes, que en inglés es unconscious bias. Y básicamente de lo que se trata son de unas preconcepciones erróneas basadas en nada, básicamente, que tenemos todos. Y cuando digo todos, Armando, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, estoy hablando de todo el mundo las tiene. Son inconscientes. O sea, no te das cuenta. Sí, nos las ha inculcado la sociedad. Correcto, de tus padres, la escuela, la religión, tus experiencias de vida. Y eso inconscientemente puede tener un efecto discriminador cuando a la hora de reclutar. Y no voy a entrar mucho en esto, pero por darte un ejemplo, hay un sesgo que es el de afinidad. Nosotros tendemos a relacionarnos, tanto en lo personal como en lo profesional, con personas que se parecen a nosotros. Y a lo mejor en una entrevista de trabajo van varios candidatos y tú decides reclutar al que más se parecía a ti, tal y como te lo estoy diciendo. Sí, físicamente. A pesar de que no necesariamente era el más cualificado, y reclutas a esa persona. Pues mira, asumiendo que fuera un hombre, pues entonces a lo mejor una mujer puede decir, mira, aquí hubo discrimen, a mí no me escogieron por ser mujer, porque mira las cualificaciones de cada cual. Y por algo que es, como tú planteas, enteramente inconsciente en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos lo es, y que es algo que todos tenemos. Eso es una realidad que hay que enfrentar para poder atender el problema. Ildefonso, tengo que ir a una breve pausa. Cuando regresemos quiero que me des toda la información para quienes quieran participar de esta actividad y que me hables un poquito también de Escape, porque yo creo que es una entidad que hace mucho bien, y este evento en particular me parece que tanto para patronos como para empleados como para obviamente abogados realmente tiene una información bien importante. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y sigue en línea telefónica con nosotros el licenciado y experto en temas laborales, Ildefonso López. Ildefonso, cuéntanos un poquito, ya adelantamos algunos de los temas, cuéntame sobre Escape Laboral. ¿Cuándo es? ¿De qué se trata? ¿Quiénes van a estar participando? Y cómo nuestros amigos que nos están escuchando, de nuevo, tanto patronos como abogados, personas interesadas, podrían participar. Pues mira, Armando, como señalaste, esta es una actividad que es de beneficio tanto para abogados, personas que trabajan en recursos humanos, personas que trabajan en el área de nóminas, supervisores, estudiantes de administración pública, estudiantes de bachillerato en relaciones laborales, estudiantes de derecho, es para todos, básicamente.
Y te explico un poco de lo que es Escape. Escape es una organización sin fines de lucro que ya por más de 35 años está en Puerto Rico y se dedica a la prevención de la violencia familiar y el maltrato de menores. Es una organización de la cual yo me enamoré hace 9 años porque la labor que hacen es extraordinaria. Y son de esas organizaciones que en silencio, calladito, hacen lo suyo todos los días y hacen que este país sea un mejor lugar para vivir. Así que hace 9 años yo conocí la organización, conocí a su directora ejecutiva, que se ha convertido ahora en una gran amiga, Yadira Pizarro, y decidimos junto a un grupo que te voy a mencionar ahora, de profesionales comprometidos, hacer este seminario, y que todo, esto es bien importante para mí que se sepa, absolutamente todo el dinero que se recauda de este evento, todo, y cuando digo todo es con T mayúscula, va dirigido a servicios directos que ofrece Escape a la ciudadanía. Aquí esto no se va en burocracia ni para pagar cosas, no, esto es directo a las familias. Y como te dije, nosotros no cobramos ni el ticket de estacionamiento, nosotros cobramos en amor y en bendiciones que nos llegan todos los días. Dicho eso, te digo que el grupo está compuesto por el licenciado Alfredo Hopgood, el licenciado Víctor Rivera Hernández, que ya te lo mencioné, el licenciado Jorge Pizarro, licenciado Reinaldo Quintana La Torre, la señora Wanda Piña Ramírez, quien es una experta en materia de relaciones laborales, etcétera, y este servidor. El evento se va a llevar a cabo esta vez el 17 de junio. Nosotros nos hemos adaptado a los tiempos. Obviamente, cuando lo hacíamos presencial era un evento en donde reuníamos unas 600 personas, pero ya desde el año pasado nos adaptamos a la nueva realidad. Hicimos un evento, y con todo el respeto a los Zooms que se dan por ahí todos los días y el contenido que tienen ellos, que lo cual me parece maravilloso, pero este evento es único por varias razones. Para empezar, es el único evento en la historia de Puerto Rico en el que se ha hecho un seminario de derecho laboral y leyes del empleo, que los fondos van todos destinados a una organización como Escape. Y todo segundo, lo que paga la persona, me imagino, cubrir algunos gastos y todo va a Escape. Correcto, los gastos que tenemos ahora pues son los gastos de la producción, y qué bueno que me lo preguntas, porque es una producción que se graba en un estudio de televisión en alta definición. Nosotros tenemos allí 3 cámaras, como si estuviéramos grabando, para todo el efecto, un programa de televisión. La calidad del sonido, la calidad de la imagen es inigualable. No existe otro evento, y como no estoy hablando de mí, estoy hablando del evento, te lo digo con intensidad. No existe otro evento igual. Yo sé que estamos un poco saturados del asunto virtual, pero esto es una cosa completamente... Y Ildefonso, quienes quieran participar de Escape Laboral, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, puedes llamar ahora mismo, 787-287-6161, 787-287-6161, o más fácil, para los que sean un poquito más tecnológicos, escapelaboral@escapepr.org. Déjame repetir eso, escapelaboral@escapepr.org, y te toma 3 minutos y va a ser una experiencia extraordinaria, y si no, yo los invito a un almuerzo. Ildefonso, muchas gracias. Gracias a ti. Y me invitas a un almuerzo, aunque sea extraordinario. Como quiera, ese almuerzo va. Un abrazo. A esta hora tengo en línea telefónica al director médico del Hospital IMA San Pablo de Cupey, el doctor Raymond Sepúlveda. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Parece que estamos teniendo unos problemas técnicos. Bueno, ya escucharon ahí, hablamos con el licenciado Ildefonso López. Busquen esa actividad, Escape Laboral, para que participen de ella. Pero a esta hora vamos a estar hablando con el doctor Raymond Sepúlveda, que como les dije es el director médico del Hospital IMA San Pablo de Cupey, sobre los Skilled Nursing Facilities. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días, muchas gracias por permitirme participar y poder explicarle qué es un Skilled Nursing Facility. No, gracias a usted y gracias a IMA San Pablo. Le pregunto precisamente, empecemos por ahí, ¿qué es eso? Skilled Nursing Facility. Ok, un Skilled Nursing Facility, en traducción en arroyo y habichuela, es una institución de calidad de cuidado dirigido o de manejo de cuidado dirigido diestro. Eso lo que quiere decir es que es una unidad
donde pues puede ser considerado como un hospital distinto al hospital tradicional que tenemos, que es un hospital de manejo de condiciones agudas. Pues esto lo que hace es que el paciente se le da la atención muy en particular a la condición por la cual es admitido para la recuperación pronta de su condición y reincorporarse a su vida usuaria acostumbrada mucho más rápido y con mayor beneficio, pues en todos los sentidos, físico, mental, emocional, etcétera. ¿Qué servicios se ofrecen en esa, o sea, ejemplos concretos, ¿no? de lo que se ofrece en una facilidad como esa? Ok, en un Skilled Nursing Facility los servicios que se le dan es, para empezar, entendemos que es un tratamiento extendido a cualquier condición que tenga a bien mejorar, ¿verdad? Entonces se le da antibioterapia. Nosotros sabemos que hay pacientes que tienen osteomielitis, una condición de infección de hueso, que necesitan 42 días de tratamiento y un hospital tradicional, el plan médico no lo paga, no lo sostiene. Por lo tanto, entonces nos lo refieren a nosotros y nosotros entonces le damos este servicio con antibióticos hasta completar los 42 días y cualquier otra cosa que surja por el camino con este paciente también se atiende. Otra condición es decondicionamiento, el deconditioning factor. Y esto ocurre con pacientes que están encamados de forma prolongada. Un paciente que tiene una condición cardíaca, que no se puede mover con facilidad, no puede caminar larga distancia, se fatiga y entonces está acostado, se le da tratamiento y lleva 8, 10, 12 días acostado. Pierde la capacidad de moverse porque los músculos se consumen y entonces se procura darle el ejercicio necesario, el consejo y se le guía para que pueda volver a caminar. Muchos pacientes que han tenido COVID, que han estado encaminados, han estado entubados, pierden esta movilidad. Entonces se traen al Skilled Nursing Facility, se les enseña nuevamente a caminar y se les da esa seguridad para que puedan seguir. Doctor, presumo que el hospital que usted dirige, el área médica, es un Skilled Nursing Facility, ¿no? Es correcto, es el IMA San Pablo Cupey. Aquí tenemos dos instituciones, que es el Hospital Agudo y el Hospital de Skilled Nursing. ¿Y qué beneficios tiene para un paciente, los pacientes que usted ve a diario, qué beneficios tiene ir y recuperarse en ese tipo de facilidades, específicamente en el Hospital IMA San Pablo Cupey? Ok, lo que se benefician es lo siguiente. Este paciente, si está en su casa, no va a hacer los ejercicios dirigidos para recuperar esa movilidad temprana. Por lo tanto, nosotros tenemos un personal que es dedicado con los conocimientos excelentísimos en esta área y se le da ese cuidado específico y dedicado a ese paciente para que vuelva otra vez a ganar esa movilidad que perdió mientras estaba acostado. Estos pacientes que llegan, que hemos visto una incidencia de stroke relacionado al COVID, que ha aumentado los strokes, también los vemos y se les ayuda a recuperar la capacidad de caminar, pero no solamente eso, quizás pierden un poco la capacidad de tragar, de hablar, de movilidad de las manos, de agarrar, y todo esto, pues entonces se le da tratamiento para que estos pacientes puedan reincorporarse a su vida. Doctor, normal. Para más información, pacientes que estén en esa situación, familiares y que quieran quizás buscar ese tipo de ayuda. Sí, pues entonces se llama a nuestro centro general del Hospital IMA San Pablo, 787-653-6060. En ese cuadro se le va a estar dirigiendo a nuestra institución, al área pertinente, para poder entonces llevar a cabo la coordinación de poder entonces darle el tratamiento. Dígame el número de nuevo, doctor. 787-653-6060. Doctor, muchísimas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Era el doctor Raymond Sepúlveda, director médico del Hospital IMA San Pablo Cupey. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez y dígame la verdad aquí en Radio Isla 1320.